Hola, soy Almudena Mata. En primer lugar, quiero dar las gracias a la organización del Congreso por la acogida tan buena que nos está dando. Y bueno, yo vengo a presentar una comunicación sobre Marie Campbell y la autobiografía desde los bordes. El libro que analizo es Mestiza, la autobiografía de Marie Campbell. Fue publicada en España en 2020 por la editorial Tránsito, aunque la publicación original es de 1973 bajo el título de Half-Breed. En esta comunicación vamos a ver un poco cómo la fragmentación de la identidad del sujeto literario dificulta la clasificación de la obra y cómo surgen algunas preguntas sobre qué es lo que estamos leyendo. Los objetivos principales, como vemos aquí, analizar la construcción de la identidad del sujeto literario a partir del pacto autobiográfico propuesto por Lejeune, ya que en esta obra tenemos una coincidencia entre autora, narradora y protagonista. Si bien se trata de un protagonismo también que radica en la construcción del sujeto tanto individual como en comunidad. Ahora lo veremos. Y bueno, otro objetivo también determinar si es posible clasificar mestizas en las categorías literarias rígidas y estancas. La metodología, vamos a hacer un análisis literario desde la teoría feminista, desde el punto de vista interseccional, y aquí tenemos algunos de los textos que hemos utilizado, pero en cualquier caso me estarán todos referidos al final en la bibliografía. Los temas de los que trata la obra son principalmente la pérdida del origen familiar, que es también el origen étnico de la comunidad y del yo en el que el sujeto literario se inserta, la recuperación de la historia de esa comunidad, que es también la de Canadá y la de la propia familia de la autora, la genealogía femenina, la identidad fronteriza, las diferencias de clase, las injusticias de género, el racismo y, por supuesto, reflexiones en torno a la propia literatura. Vemos entonces que tenemos una problemática múltiple, puesto que en los años 60 se da el auge del nacionalismo canadiense, en el que Canadá reclama una identidad propia diferenciada de Inglaterra, Estados Unidos y Francia. También en esos años se da el movimiento antirracista, sobre todo en Estados Unidos, pero las feministas denuncian que dentro del movimiento antirracista hay hombres que son machistas. Vemos también que coincide con la tercera ola del feminismo de los años finales de los 60, principios de los 70, y que hay mujeres que no se identifican dentro de las propias defensas feministas. Y por último también tenemos esos movimientos de clase que se dan en torno a finales de los 60. En el caso del nacionalismo canadiense, hay que destacar que la protesta sobre la identidad nacional de Canadá tuvo su reflejo en la literatura, sobre todo con la publicación de la obra Survival de Margaret Atwood en 1972, tan solo un año antes de la publicación de Mestiza. En su libro, Atwood reclama la existencia de una literatura canadiense ajena a la inglesa, a la estadounidense y la francesa, es decir, pide una configuración de un canon nacional que se ajuste a esa situación política que se está viviendo en Canadá. En este contexto vemos que la literatura canadiense además se destaca porque vive como una doble colonización, como lo llaman algunas autoras, en tanto de que las escritoras sufren la discriminación de ser o no canadienses y de ser mujeres. Entonces, toda esta historia corre en paralelo tanto el feminismo como el nacionalismo canadiense. En el caso del canon nacional, algunas mujeres entran en él, pero otras no. ¿Por qué? Porque vemos como en libros como en el de Atwood se pone el foco de atención sobre la existencia de un país autónomo con su canon nacional propio, pero no entran las expresiones de los nativos o de los mestizos, es decir, de los no blancos, como es el caso de Maria Campbell. Por tanto, la postura de Atwood no contempla las minorías étnicas de Canadá que son desplazadas a los márgenes. En este contexto, no solo se rechaza lo indígena, sino que lo mestizo tampoco encaja muy bien en esta categoría. Por lo tanto, surge una etiqueta llamada literatura aborigen que pretende agrupar todos los textos que no entraban en el canon nacional, pero que realmente son textos que no siempre tienen muchas cosas en común. Es una etiqueta literaria bastante heterogénea. Por ese mismo motivo, la obra mestiza se considera como literatura nativa o aborigen, aunque realmente Maria Campbell no trata la problemática de los indios, porque ella no lo es.
Bueno, otras autoras como Gilbert Maceda destaca que hay unos puntos en común en las escritoras de las minorías étnicas en Canadá, en concreto el uso de la lengua oficial, en este caso el inglés o el francés, y los términos del idioma propio, que para Maria Campbell es el Cree. Hablan de temas de la vida cotidiana, del desarraigo, del choque cultural que sufren por la marginación y la discriminación. Hay muchas referencias al pasado histórico, tanto de su comunidad como de la historia de Canadá. Se repite el tema del alcoholismo en los grupos marginales, en la ruptura familiar, el apoyo de las figuras femeninas, la solidaridad entre los grupos marginales y un uso de la literatura como testimonio y protesta. En cuanto a la tercera ola feminista, hay que destacar que, como habían hecho las sociedades patriarcales, al convertir al hombre blanco de clase media en sujeto universal, se da una ruptura en el feminismo porque muchas feministas piensan que se está repitiendo esa operación al no tener en cuenta la problemática de todas las mujeres que no eran blancas ni de clase media. Y bueno, surge el importante concepto de la interseccionalidad, que se trata de una perspectiva de conocimiento situado que analiza los diferentes empujes materiales y sociales que afectan a la vida de las mujeres. Pero además, como se recoge en esta cita, la interseccionalidad no es una suma de identidades, sino que es una convergencia, es una unión, el encuentro de diferentes problemas o identificaciones que afectan a un sujeto. Bueno, todos estos movimientos sociales que estamos viendo tienen su reflejo en la literatura, tanto en el 72 con Survival, que ya lo hemos dicho, en el 73 Half-Breed, Mestiza, la obra de Campbell. En el 81 se publica This Bridge Called My Back, la versión de español Esta puente mi espalda. Y en el 87 Borderlands, La frontera, de New Mestiza. Queremos destacar sobre todo las dos últimas obras en las que interviene Gloria Anzaldúa, y que lo que hace esta autora es cuestionar el binarismo que deja fuera de sus categorías a personas que han sido marginadas, oprimidas y apartadas del poder repetidamente. Lo que surge es una nueva identidad, una alternativa a los compartimentos estancos duales a través de la intersección. Y bueno, vemos que también se crea esa corriente de feminismo tercermundista que avala lo híbrido, la ambigüedad de la mitad y mitad, del ser mestiza, estar fuera del orden, estar al margen de todos los cánones realmente sociales, no solo literarios. Entonces, se cuestiona esa idea universal del sujeto incluso desde el propio feminismo. En este caso vemos que la escritura se torna en un medio para estar en el mundo, es un dispositivo que da voz, que otorga poder a los sujetos marginados. La escritura se convierte en un espacio de autorrepresentación, tanto personal como colectivo, de una comunidad. Y la lucha desde la experiencia personal se traslada a ese lema feminista de lo personal es político. Entonces, todo permite la literatura como un medio a acceder al espacio público. Vemos también que la escritura personal, sobre todo en los géneros autobiográficos, aparece como un diálogo con el lector implícito, un espacio abierto en el que desde la propia diferencia, sobre todo las mujeres, ofrecen un relato alternativo al hegemónico, con lo cual se abre la posibilidad de mostrar otras identidades ajenas a la normativa, que no quiere decir que sean identidades opuestas, sino que precisamente, como reclama Anzaldúa, que sean mitad y mitad, que estén en la ambigüedad, en la frontera, en los márgenes, en los bordes y en transición. Bueno, en el caso del contexto canadiense, la escritura proporciona ese medio de expresión para el nacionalismo, pero también para las minorías étnicas, ya sean los indios o mestizos. Y bueno, por supuesto, dentro de estos grupos, de todos ellos, las mujeres tienen un espacio de representación a través de la literatura. En el caso de Mestiza, vemos un libro que plantea un recorrido retrospectivo por la historia de Canadá, por la historia familiar de la propia autora y por la de ella misma. Son tres esferas que no se pueden separar una de otra, sino que siempre están interrelacionadas. Y Campbell define su identidad, tanto individual como colectiva, en relación a los otros. Se construye una alteridad en la que no se encaja en ninguna categoría. Entonces vemos que ella habla en nombre de su comunidad, pero también representa su propia historia.
En concreto, bueno, ella habla de la identidad mestiz, que es su pueblo, y opta por rescatar esa historia de Canadá y de su pueblo para explicar cómo se conforma su propia identidad y la opresión a la que han estado sometidos tanto ella en concreto como toda su comunidad. Y bueno, entonces vemos que ella no está solo en la frontera étnica de Canadá, sino que también ocupa un espacio intermedio, porque no es solo un grupo marginado, no es un grupo oprimido, porque no se encaja en la categoría de indio, sino que ella es mestiza, por lo cual se repite la ambigüedad, digamos. Bueno, aquí también deja un fragmento del libro de Campbell en el que ella hace hincapié en esas diferencias tanto de los blancos como con los indios. Esas diferencias son sociales y por supuesto físicas. En cuanto a la unión con el feminismo, vemos que en este libro hay una continua referencia a la genealogía femenina, se rescatan las historias de Chichun, que es la bisabuela de Campbell, la de su abuela y la de su madre. Hay también una ruptura con ese linaje femenino, porque la autora asocia ciertos modos de vida con los roles de género, por lo tanto ella dice que no quiere ser como las mujeres de su comunidad, pero porque lo asocia a un imaginario patriarcal y machista. También se repite, bueno, el alcoholismo, la indigencia y el deterioro de la salud mental en todas las mujeres de su comunidad a causa de la violencia machista. Y ella, pues no tiene escapatoria tampoco de eso. Aquí quiero rescatar este fragmento del libro que me permití leer. Dice: mi bisabuela construyó una cabaña junto al lago Maria y crió allí a su hijo. Años después, cuando la zona pasó a formar parte del parque, el gobierno le pidió que se marchara. Ella se negó y después de que fracasaran todos los métodos pacíficos para expulsarla, enviaron a la policía montada. Mi bisabuela cerró la puerta, cargó su rifle y cuando llegaron les disparó por encima de la cabeza, amenazándoles con tirar a dar si se acercaban. La policía se marchó y nunca volvieron a molestarla. Este es un ejemplo de esa referencia a la genealogía femenina que continuamente se recoge por el libro. Vemos también que esta literatura, por lo tanto, tiene el rasgo de que no entra en el canon canadiense, tampoco pertenece a la comunidad indígena de Canadá, por lo tanto, una literatura mestiza que está marcada también por el género. La literatura, en este caso, a través de la lectura, es un elemento que aporta consuelo porque ofrece otros mundos distintos a los que están viviendo, distintos a la opresión y la pobreza en la que están sumidos. La literatura también se presenta como una fuente de acceso al conocimiento para este pueblo y, en particular, la autobiografía, la escritura personal, sirve de altavoz para las minorías que permiten entrar en el debate público. Es decir, se construye una identidad tanto individual como colectiva. Y bueno, este fragmento también del libro de Campbell que recoge esa característica de que los autores mestizos y también los indios, por supuesto, se empiezan a abrir paso en la literatura canadiense y con ello reclaman su voz en el espacio político. Como conclusiones podemos ver, por tanto, que Mestiza es un texto feminista, si lo consideramos desde los postulados del feminismo interseccional, que también la identidad del sujeto literario es mestiza, es fragmentaria, porque como vemos no pertenece nunca ni a un grupo ni a otro, sino que se mueve en la ambigüedad, no encaja en categorías binarias, sino que es una historia desde los bordes, desde el margen y en tránsito. No es posible, por tanto, clasificar el texto de una forma autobiográfica concreta, porque vemos que se mueve también en el espacio de lo político, de lo social, lo comunitario, se mueve entre el yo individual y el yo colectivo continuamente. No hay una posición definida frente a la alteridad. Y bueno, estas son las referencias bibliográficas que hemos utilizado y nada más. Muchas gracias por la atención.